Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a ver el tema de teoría de circuitos. Lo vamos a ver a nivel bachillerato, ¿eh? Nivel bachillerato. Entonces, empecemos con el concepto de electricidad. Muchos dirían que es algo evidente, obvio, pero no me lo podrían definir, porque la electricidad es el flujo de electrones a través de una superficie. ¿Qué significa esto? Ya recuerden los electrones, ¿no? Lo vimos en química. Los electrones son partículas con carga negativa. Entonces digamos que tenemos esta superficie. Ahí está, espérenme. Ahí está. Tenemos esta superficie. Puede ser el ancho de un cable, ¿no? Los cables son cilíndricos. Entonces la electricidad es la cantidad de electrones que atraviesan esta superficie. Ahí está. Es la cantidad de electrones que los atraviesan. Ahí está. Si la intensidad de corriente, de electricidad, digámoslo así, es muy grande, es porque hay demasiados electrones atravesando, ¿no? En ese cable, ya pasando por ese cable. Entonces, a mayor cantidad de electrones, a mayor electricidad. Y también velocidad. Si su velocidad de los electrones es más grande, es que la velocidad, la intensidad es muy grande. A mayor velocidad, mayor intensidad. Así es como se va a definir la corriente eléctrica. Corriente eléctrica es la cantidad de carga por unidad de tiempo que atraviesa un medio. Es decir, va en línea de lo que dije hace rato, es casi un sinónimo, casi. La diferencia es que aquí sí hay una fórmula. Vamos a ver. Entonces, digamos que tenemos este cable, como había dicho, ¿no? Entonces, disculpen que no se lo igual. Ahí está. Bueno. Entonces, la intensidad de corriente es la cantidad de carga, mejor vamos a ponerlo nada más como bolitas, es carga Q, la cantidad de carga que atraviesa esta superficie, la carga que está aquí, que atraviesa, la cantidad de carga Q por unidad de tiempo, es decir, cuánto tardan en atravesar esta superficie, ¿no? Y es por eso que la fórmula de intensidad de corriente, es igual a carga entre de tiempo. No vamos a hacer ejercicios sobre esta fórmula. Esto es nada más para que se entienda qué es la intensidad de corriente. Es la cantidad de carga que atraviesa aquí en una cierta cantidad de tiempo. A ver, pónganle pausa al video y copien. Bueno, si ya copiaron, sigamos. Ahora el concepto de resistencia eléctrica. Es la oposición al flujo de corriente. Esta es lo que se opone a que fluyan los electrones, ¿sí? ¿Y a qué se debe esta oposición? Es oposición en ciencia, no estamos hablando de algo político. Lo digo por el tiempo en que se está grabando este video, es mayo 2024 y hay una época, ¿no? De esto, en México. Entonces, bueno, ciencia es muy distinto, ¿eh? Así que obviamente aquí no hay, este no es un video de ese tipo. Bueno, entonces, eh, oposición son obstáculos que se van a oponer a los electrones, ¿sí? Bueno, entonces, ¿y qué es lo que le tapa el paso al flujo de electrones o al flujo de carga? Pues resulta que van a ser las moléculas del material que atraviesan, las moléculas del cable.
Ahí está, las moléculas del cable son las que se oponen al flujo de electrones. O eso es la razón de por qué bueno, para que se entienda un poco a grosso modo, ¿por qué los plásticos tienen alta resistencia eléctrica? Pues porque sus moléculas son muy grandes. Los polímeros son moléculas muy grandes y bloquean el acceso a electrones. Pues sí, si esto fuera un plástico, tienen moléculas muy grandes, los plásticos, los polímeros. Entonces, pues aquí no van a pasar los electrones y es por eso que no pasan, no los atraviesan. En el caso de los metales, los electrones viajan en la superficie. Tomen nota de eso. En los metales, los electrones viajan en la superficie, viajan por encima, no lo atraviesan por dentro, sino por encima. Por eso los metales son buenos conductores. Y sí, hay de metales a metales. Hay metales que conducen muy bien la electricidad, los tres principales, cobre, plata y oro. En ese orden, el mejor conductor, el oro. Entonces, así es como se define la resistencia eléctrica. Y de una vez voy a poner el concepto de diferencia de potencial, lo que se conoce coloquialmente como voltaje. Coloquialmente, porque la palabra correcta es diferencia de potencial. Es la energía necesaria para trasladar una carga de un lugar a otro. Ahí está, por eso para proveer de electricidad a los hogares desde una central eléctrica se requiere mucho voltaje, mucha diferencia de potencial. Por eso no hay que tocar esos cables de alta tensión. Por eso se les llama así, alta tensión, porque tienen alta energía. Tienen mucha energía para poder trasladar esos electrones, esa carga, a nuestros hogares. ¿Sí se entiende? Bueno, pónganle pausa al video y copien. Bueno, entonces, ahora sí, vayamos a la parte de los circuitos. Vamos a ver lo que es un circuito o circuitos en serie. Como subtítulo, circuitos en serie, como subtítulo. Bueno, un circuito en serie va a ser de la siguiente forma. Ahí está. Un circuito en serie es aquel donde exista, digamos, una sola corriente, o aquel donde el recorrido de la intensidad de corriente es la misma, o de la corriente, simplemente su recorrido de la corriente es la misma, es decir, solamente entra y sale. Digamos, esta corriente, voy a señalarlo, sale de la pila, de la fuente, se le llama la fuente, a la pila o digamos que es una clavija, ¿no? Lo están conectando a la luz. En este caso sí es una pilita porque solamente son 6 volts. Bueno, entonces esta corriente sale de esta pila, entra a esta resistencia y sale. Sale exactamente, íntegramente, sin partirse, sin alterarse. La misma corriente que entra es la misma corriente que sale. Igual acá, la misma corriente que entra es la misma que la que sale. Igual acá, la misma corriente que entra es la misma que sale. Entonces, la corriente es la misma en cada una de esas resistencias. Pero esto es para circuitos cerrados, ¿sí? Cerrados. Porque había dicho, ¿no? Que para proveernos de electricidad desde una central eléctrica se les avienta mucha energía. ¿Por qué no es la misma corriente si nada más entra y sale, ¿no? De los cables de alta tensión, ¿no? De poste a poste. No, lo que pasa es que no es cerrado el circuito, es un circuito abierto porque termina en nuestros hogares, ¿sí? No es cerrado. Si fuera un circuito cerrado de nuestras casas a la central eléctrica, sí, sería la misma corriente y sería la misma corriente así muy fuerte, pero no, nos llega con una corriente chiquitita. Nuestra instalación es en paralelo. Ahorita voy a decir que es un circuito en paralelo. Entonces, la intensidad de corriente es la misma para un circuito cerrado. Y esto es cerrado, ¿ven? De que aquí hay una vuelta, digamos. Eso es cerrado. De que hay una vuelta sin cortarse, sin que se corte en un punto, sin que esté aquí cortado. Eso es un circuito cerrado. Entonces, cuando estén así, por eso se le llama en serie, así lineal, uno seguido del otro. Entonces ahí la corriente es la misma. Entonces, una disculpa, se me olvidó introducir la ley de Ohm,
porque para esto vamos a usar la ley de Ohm. La ley de Ohm va antes, disculpen. La ley de Ohm es la que relaciona estos tres conceptos que di. eh, Corriente eléctrica, resistencia eléctrica y voltaje o diferencia de potencial. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente va a ser igual a voltaje o diferencia de potencial entre resistencia. Esta es la ley de Ohm en su forma algebraica, en la forma de bachillerato, o en su forma algebraica simplemente. Bueno, entonces en los circuitos en serie, ¿cómo lo aplicamos esto? Pues ya había dicho que, que la corriente es la misma. Entonces lo que voy a escribir acá. La característica del circuito en serie es que la corriente primera, la que sale de la pila, espérame, la corriente uno, que es la que sale de la pila, ahí está, va a ser igual. Bueno, esa corriente uno, a ver, de dibujo, es la que entra aquí a la resistencia uno, es la que la atraviesa. Pero como entra y sale íntegramente y va a entrar a la resistencia 2, es la misma. Entonces, la intensidad, la corriente que sale que entra a la resistencia uno, va a ser la misma corriente, o más bien la corriente, perdón, disculpen. La corriente que sale de la resistencia uno va a ser igual a la corriente que sale de la resistencia 2. Y va a ser igual a la corriente que sale de la resistencia 3. Y así se va a cumplir para cualesquiera resistencias que haya en un circuito cerrado en serie. Ahí está. IN. IN es el número de resistencias cualesquiera en un circuito en serie. Ahí está. No solamente para tres, sino para las que sean. Puede haber más resistencias. Y como dije, la corriente que sale de esta resistencia de esta resistencia 1 va a ser la misma que la corriente que sale de la resistencia 2. Y va a ser la misma que la que sale en la resistencia 3. En los ejercicios siguientes se le va a decir la resistencia en la intensidad, la corriente, perdón, en la resistencia 1, la corriente en la resistencia 2, y así sucesivamente. No se le va a decir que sale. Lo más correcto es decir que sale, ¿no? Pero ya como que uno entiende ese concepto en la mente y ya en todos los ejercicios de todos los libros se pide la corriente en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Y ahorita voy a decir cómo se calcula eso. Bueno, entonces, con un ejemplo se va a entender lo que dije. Bueno, y acá la corriente es la misma, pero el voltaje no. Ahí está, el voltaje no. Y resulta que en un circuito en serie, la suma de los voltajes es igual al voltaje total. Es decir, el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2, ahí sí van a ser distintos, más el voltaje en la resistencia 3, más los que haya, las n resistencias que haya. Si son 3, pues termina en 3. Si son 4, hasta en 4. Y si son 7, hasta en 7, etcétera. Va a ser igual al voltaje total. ¿Cuál es el voltaje total? El de la pila. Ahí está. Ahí está. El voltaje total va a ser el de la pila. Este va a ser el voltaje total. O el de la fuente, simplemente, la de la fuente. Sí, la de la fuente. Bueno, entonces, continuemos. Y, y esta es la característica de los circuitos en serie. La intensidad es igual, pero el voltaje no. ¿Cómo se aplica? Y lo principal, la resistencia 1, la primera resistencia de la que estuvimos hablando. Si le sumamos el valor de la resistencia 2 más el valor de la resistencia 3, más las resistencias que haya, va a ser igual a la resistencia total. Ahí está. Así se saca la resistencia en un circuito en serie.
Los ejercicios van a ser muy sencillos. Tomemos este ejemplo. La resistencia total, como aquí estamos viendo, es la suma de las tres. 10 ohms más 5 ohms más 15 ohms. Entonces escribamos eso. Para el ejemplo, la resistencia total va a ser igual a la primera resistencia. Ahí está. 10 más 5 más 15. 10 ohms. Bueno, voy a poner más, más ¿cuánto? Más 5 más 15, ¿no? Más 5 más 15. 2 ohms. Ohms es la letra griega omega. Ahora no lo puedo copiar y pegar. Aquí está. Y esta suma es igual a 30. Para este ejemplo es 30 ohms. 30 ohms es la resistencia total. Ahí está, pónganle pausa al video y copien. También copien el circuito. Copien el circuito, ahí está. Y pónganle pausa al video y copien el circuito y esto de resistencia total. Ah, bueno, si ya lo hicieron, entonces así se saca la resistencia total. Suman las resistencias simplemente. Entonces, ahora sí, voy a sacar estas intensidades de las que estaba hablando. La intensidad 1 en la resistencia 1, la 2 en la resistencia 2 y así sucesivamente. Simplemente aplico la ley de Ohm. Intensidad 1 va a ser igual a voltaje, pues 1 entre la resistencia 1. Ahí está. 1 y 1. Ahí está. Intensidad 1 es igual. Ah, pero me falta la intensidad total. Sí, cierto. Vamos a ver, se me olvidó. Entonces, uso la ley de Ohm para el total. Ya tengo la resistencia total, que es 30 ohms, y el voltaje total, que es 6 voltios, o volts simplemente. La intensidad total entonces va a ser igual a el voltaje total entre la resistencia total. Ahí está, total, total. Ahí está, en los tres. Entonces sustituimos, es 6 volts entre 30 ohms. Ahí está, simplificando. 6 arriba entre 6 abajo es un quinto. Entonces un quinto es 0.2. 0.2 amperes. Así se mide la corriente eléctrica en amperes. Ahí está. La intensidad total de todo mi circuito es 0.2 amperes. Pónganle pausa al video y copien. Si ya copiaron, entonces ya había dicho, y aquí es donde aplicamos lo de la teoría de circuitos en serie. Aquí me faltó agregar que esto es igual a la intensidad total, porque la corriente es la misma en todos, así que la intensidad total va a ser la misma en todo. Ahí está. Que esta intensidad total que sale de acá, de la fuente, esta intensidad total es la que va a atravesar la resistencia 1 y salir. Es la que va a atravesar la resistencia 2 y salir. Es la misma en todos. Así que por esta formulita, la intensidad en la resistencia 1 es de 0.2 amperes. Ahí está, esta intensidad es de 0.2 amperes. La intensidad 1. Ah, bueno, entonces mejor lo escribo acá. La intensidad 1, acá en esta resistencia, va a ser igual a 0.2 amperes. Y así va a ser con todos. Todos van a medir 0.2 amperes. La 2 también va a medir 0.2 amperes. Aquí lo voy a escribir. Y esta también, la 3 va a ser 0.2 amperes. Ahora, ¿qué falta? Lo que falta es el voltaje en cada resistencia. Lo calculamos de esta formulita. Intensidad 1 es igual a voltaje 1 entre resistencia 1. Y despejo voltaje 1. Este está dividiendo, pasa multiplicando. Intensidad 1 por resistencia 1 es igual a voltaje 1. Así que el voltaje 1 ¿a cuánto es igual? A intensidad 1 por resistencia 1. Ahí está, simplemente se multiplican. Intensidad por resistencia. Así que el voltaje es intensidad 1, que es 0.2 amperes, por 10 ohms. 0.2 por 10 es 2.
2 volts. 2 volts cruzan, 2 volts hay en la resistencia 1, o se descargan en la resistencia 1. Y así con los demás sucesivamente. Si quiero el voltaje 2 en la resistencia 2, es voltaje 2 es igual a intensidad 2 por la resistencia 2. Ahí está. Entonces voltaje 2, ahí disculpen, es igual a multiplicar estos dos. 5 por 0.2 es 1, 1 volt. Ahí está. Y acá, voltaje 3 sería intensidad 3 por el voltaje 3. 0.2 por 5 es 3. 3 volts. Ahí está, ya saqué el voltaje en cada uno. Y si sumo los tres, 3 más 1 más 2, dan los 6. 6 voltios, que son el voltaje total. Entonces sí, estoy bien. En la ciencia, en física, sí podemos comprobar que estamos bien. También en matemáticas. En la mayoría de las veces, en la ciencia ya más avanzada, no siempre se puede comprobar que estamos bien. Pero al menos en nivel bachillerato, sí. Sí podemos comprobar, y también a nivel licenciatura en ciertos problemas, podemos comprobar que estamos bien. Ahora, entonces, sí, así es como se van a resolver estos ejercicios. Si tienen dudas, me escriben en los comentarios del video. Ah, pero no hemos terminado, ¿no? Ahora vamos a ver circuitos con resistencias en serie, en paralelo, perdón. Aquí era con resistencias en serie. Corrijan el título, porfa. Y ahora vamos a ver circuitos con resistencias en paralelo. Ah, bueno, un ejemplo de este circuito con resistencias en paralelo va a ser este de acá. Miren, este chiquitín que se ve acá. Ahí está. El punto de las resistencias en paralelo es que la corriente total se parte. Miren, la intensidad total sale de acá, de la fuente. De ahí sale la intensidad total. Y cuando llega acá, se va a partir en dos, ¿ven? Miren, se parte. Ya no es la misma. Igual cuando llega acá esta corriente, se parte. Se va a partir en estas. Ahí está. Entonces, aquí sí, la intensidad no va a ser la misma. Aquí la intensidad se parte. Entonces, aquí va a ver una intensidad 1 que va a estar en la resistencia 1 o que sale de la resistencia 1. Una intensidad 2 que va a entrar y salir de la resistencia 2. Y una intensidad 3. Ahí está. Y aquí ya van a ser distintas. Entonces, como dije, aquí encontramos que la suma de las resistencias, la intensidad 1 más la intensidad 2 más las que haya, 3 o 7 o las que haya, más la intensidad N, va a ser igual a la intensidad total. Ahí está. Es lo que estoy diciendo ahí con el dibujo. Es lo que estamos diciendo acá. La suma de esas resistencias. ¿Por qué la suma de las tres nos da el total? Porque aquí se van a juntar. Aquí viene la intensidad 3 y se va a juntar con la intensidad 2 para formar una intensidad que es la suma de estas dos, la 2 más la 3. Y cuando se sumen la 2 más la 3 más la 1, ahí está, ahí van a juntarse las tres, todas, para formar otra vez la intensidad total que va a volver a llegar a la fuente y salir. Ahí está. Entonces la suma de las tres es la total. Ah, bueno, entonces es lo que va a pasar. La suma de las intensidades es la total, ya no va a ser la misma. Pero lo que sí va a ser lo mismo es el voltaje. El voltaje en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje o diferencia de potencial en la resistencia 2 y va a ser igual al número que haya, igual al voltaje de la resistencia enésima. Ahí está, aquí el voltaje va a ser el mismo, que va a ser igual al voltaje total, al voltaje de la fuente. Ahí está, aquí el voltaje va a ser el mismo. Aquí el voltaje en las tres va a ser el mismo. Aquí va a ser el mismo voltaje. El voltaje total para este caso sería 5 volts, la fuente. Y va a ser lo mismo, 5 volts van a ser en la resistencia 1, 5 volts en la resistencia 2, ese va a ser el voltaje 2, y 5 volts en la resistencia 3.
Y de aquí viene el principio de nuestro sistema de cableado en nuestras casas, inventado por Nikola Tesla. Nikola Tesla lo diseñó, lo inventó. Entonces el voltaje es el mismo. El voltaje que hay en el poste va a ser el mismo que va a haber en nuestras casas. Y este es el principio del circuito en nuestras casas. Se le llama corriente alterna. Bueno, eso es un poco más elaborado, pero este es el principio. Así es como se debe entender, que el voltaje es el mismo. Ah, bueno, y también de las extensiones que tienen varias conexiones, el voltaje en cada una es la misma, en cada conector. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se suman las resistencias? Ya dije cómo funcionan los voltajes, las intensidades. Faltan las resistencias. Aquí hay que poner atención. Resulta que 1 entre la resistencia total va a ser igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más las que haya hasta la enésima, más 1 entre la resistencia n. Ahí está. Entonces, ¿cómo funciona esto? Quizás no se entienda, ¿no? No tiene pies ni cabeza. Quizás, ¿no? Para usted que me ve, o tú alumno que me ves, ¿no? ¿Cómo funciona esto? A ver, lo voy a hacer para este ejemplo. La resistencia 1 vale 10 ohms, la 2 5 ohms y la 3 15 ohms. Son los mismos valores, pero esta vez en paralelo, ¿eh? Y la resistencia, otro detalle, tanto se puede representar como a 100 piquitos, como así, como rectángulos, ¿eh? Los dos son símbolos válidos de las resistencias. Son lo mismo, ¿eh? No a fuerzas, para el paralelo son rectángulos y para el serie son rectángulos, son piquitos, ¿no? No, se puede hacer el mismo símbolo para ambos. Aquí para el de paralelo pude haber ocupado piquitos, ¿eh? Piquitos. Pero no, aquí decidí usar uno de rectángulos, ¿eh? Es lo mismo. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se suman las resistencias? Ah, bueno, entonces, para el ejemplo del dibujo sería 1 entre la resistencia total. Aquí nada más sustituyo valores. Sería igual a 1 entre ¿cuánto vale la primera resistencia? Son 10, 5, 15, igual que en el otro. 1 entre 10 ohms más 1 entre 5 ohms más 1 entre 15 ohms. Ahí está. Un décimo más un quinto más un quinceavo, ¿cuánto es? A ver, vamos a hacerlo. Sería más fácil hacerlo todo en treintaavos. Un décimo son tres. Hagan la suma de fracciones. Tres treintaavos más, aquí son seis, seis treintaavos. Tres más seis, nueve. Más estos son dos treintaavos. Más dos treintaavos son 11. 11 treintaavos de ohm. Bueno, 11 entre 30 ohms. ¿Dónde es acá? Sí, porque aquí son 3 y 30 3 más, aquí es por 6 más 6 9 aquí nada más es por 2 más 2 11. Ahí está, entonces sí, son 11 entre 30 ohms. Eso es igual a 1 entre RT, resistencia total. Ahí está. Ahora, ¿cuál es la resistencia total? Todavía no se me entiende, ¿no? ¿Cuál es la resistencia total? Ah, pues simplemente lo que hacemos ahora es voltear la fracción, porque la resistencia total está abajo, aquí en el denominador. No me sirve si está aquí abajo en el denominador. Hay que pasarlo arriba. Pero como tengo otra fracción aquí en el lado derecho, también. Es decir, volteo toda la fracción. Lo de abajo pasa arriba y lo de arriba abajo. Entonces, resistencia total entre 1 es igual a 30 ohms entre 11. Y ya, por lo tanto, resistencia total entre uno pues es resistencia total. Es álgebra. Cualquier cantidad entre uno es la misma. X entre uno pues es X. Y 30 entre 11 así lo voy a dejar. Lo voy a dejar como... Ah, pero sí, creo que voy a requerir el número. A ver, pueden aquí usar su calculadora. 30 entre 11 es 2.72. 2.72 ohms. Ahí está. Y eso es la resistencia total. Así lo van a hacer. Voltean la fracción y ya al final hacen la división de la fracción.
Entonces hagan eso. Sumen las fracciones y al final, calculan el número. O bueno, otra opción. En caso de que ustedes hayan calculado este número, 11 entre 30 es 0,36. Háganlo en su calculadora. 11 entre 30 es 0,36. 1 entre ohm. 1 entre ohm. Pero eso está al revés. Así que cuando voltee esta fracción, sería 1 entre 0,36. Y ahora sí, ya van a quedar los ons arriba. Si quieren, olviden esto de los ons. El punto es que créanme, si calculan esta fracción, 11 entre 30, les sale esto. Si voltean este número, les debe salir así. Voltean el número. Y ya 1 entre 0,36 es 2,77, o sea, 2,72, lo mismo. Nada más que no ocupé todos los decimales. Entonces da el mismo resultado. Si suman las fracciones, nada más voltean la fracción. Si hacen si lo hacen en decimales, les debe salir esto, en decimales. Y nada más voltean el número, 1 entre esa suma de decimales. Y ya les va a salir el resultado correcto. Bueno, entonces ya tengo la resistencia total. Ahora voy a completar el circuito, la información del circuito. Eh, Tengo ya la resistencia total, así que puedo sacar la intensidad total. La intensidad total va a ser igual a ley de Ohm, voltaje total, que es 5 volts, entre resistencia total, que es 2,72. Y ya, así saco la intensidad total. Y esto es igual a 5 entre 2,72, 1,83. 1,83 amperes. Ahí está, y eso es la intensidad total. La intensidad total es 1,83 amperes. En esto siempre, en todos los ejercicios de circuitos deben calcular eso. Intensidad total, resistencia total y voltaje y resistencia en cada, y voltaje e intensidad en cada resistencia. Aquí es muy sencillo, ocupo la ley de Ohm. ¿Cuál es la intensidad en la resistencia 1? Pues es voltaje 1 entre resistencia 1. ¿Cuál es el voltaje 1? Aquí ya lo puse, 5 volts, porque el voltaje es el mismo en paralelo. 5 volts entre resistencia 1, que es 10 ohms. Ahí está. Y ya calculo este numerito. 5 entre 10 es 0,5, ¿no? Es un medio. 0,5 amperes. 0,5 amperes hay en la resistencia 1. Y en la intensidad 2 es lo mismo. Es lo mismo. Sería voltaje que es 5 volts entre su resistencia, que es 5 ohms. 5 entre 5, 1. Entonces la intensidad 2 es de 1 ampere. Un amperio o 1 ampere. 1 ampere. Y la intensidad 3 es lo mismo. Voltaje 3 entre intensidad 3 sería 5 entre 15, es un tercio, es el 0,33 amperes. Y si sumo las tres intensidades, 0,33 más 1 más 0,5, me da el total, que es 1,83. Entonces coincide, estoy bien. Bueno, pónganle pausa al video y copien. Si ya terminaron de copiar, voy a hacer ahora el circuito mixto. Como subtítulo, circuito mixto. Ahí está. Ahora voy a sacar el ejemplo. Espérenme. Ahora entonces, vamos a ver. Este es un circuito mixto. Un circuito mixto es una combinación de resistencias en serie y en paralelo. Para algunos esto no tendrá ni pies ni cabeza, pero por eso estamos aquí, para aprender. A ver con calma. Siempre les digo a los alumnos, para resolver un problema hay que poner lo que sabemos. Entonces, bueno, aquí les voy a enseñar. Entonces vamos a aprender con calma. Les voy a ir poniendo lo que ya sabemos. Sabemos que este es el voltaje total, es la fuente. Este es el voltaje total, 40 volts. El símbolo de las pilas ya es así.
Bueno, de hecho aquí lo que me está diciendo es que son dos pilas o dos fuentes de 20 volts, por eso son dos rayas. La raya grande es la positiva, la chiquita es la negativa, y está conectada con otra positiva y otra negativa. Me está diciendo que aquí hay dos fuentes conectadas. Entonces significa que las dos fuentes son de 40 volts, de 20 volts, 20 más 20, 40. Bueno, eso no importa. Es que como sí sé de construir circuitos de electrónica, por eso es que digo esos detalles. Pero bueno, no importa. El punto es que vamos a concentrarnos, ahorita por el momento no importa, vamos a concentrarnos en esto de las resistencias. Aquí, aquí ya me está diciendo cómo se está rompiendo la intensidad. Esta intensidad uno viene acá, se está rompiendo en estas tres. Por lo tanto, yo sé que estas tres están en paralelo y así es un circuito mixto. Hay que identificar qué resistencias están en paralelo y cuáles están en serie. Entonces hagamos eso. Estas tres están en paralelo, por lo tanto, estas tres las voy a sumar en paralelo. Vamos a sumarlas acá. Uno entre la resistencia le voy a llamar primada porque no va a ser la total. La total es la suma de todo. Esta es la primada, es otra resistencia que le llamo R primada. Esta comita que está acá significa primada. Va a ser igual a 1 entre la resistencia 2 que vale 4 ohms más 1 entre la resistencia 3 que vale 6 ohms. Por qué no me estoy con la 1, la 2 y la 3? No, es que estas tres son las que están en paralelo, esas tres, la 2, la 3 y la 4, no necesariamente en orden de números, de 1, 2 y 3. Estas tres, la 2, la 3 y la 4 están en paralelo. Por eso esas son las que voy a sumar en paralelo. Entonces, sería 1 entre 4 ohms, 1 entre 6 ohms, más 1 entre 2 ohms. Ahí está, ya estoy sumando las que están en paralelo, que son estas. Disculpen que sea repetitivo, pero es que es para que todos me entiendan. Tanto hay alumnos que le entienden muy rápido, como hay alumnos que hay más o menos. Que no es por criticar, simplemente cada quien tiene su entendimiento, ¿no? Quizás unos se adapten, ¿no? A mi forma de explicar y otros no, otros como que menos, ¿no? O otros no llevaron la suficiente matemática en secundaria, porque si no llevan el curso bien de matemáticas, de ciencias, no van a poder entenderle a esto. El llevar bien el álgebra y todo lo que es matemática permite entender mejor esto. Un físico prácticamente es un matemático, es uno, yo estudié físico matemático, en sí, esa es mi formación. Por eso les aseguro que si entienden bien la matemática, entienden bien la física. Y al revés, si entienden bien la física, entienden bien la matemática. Bueno, así debe ser. Bueno, entonces sí, por eso explico lento, para que me entiendan poco a poco. Espero, ¿no? Que me entiendan. Entonces hago esta suma, un cuarto más un sexto más un medio. Puedo hacer la suma de fracciones o puedo hacerlo en decimales en la calculadora. 1 entre 4 más 1 entre 6 más 1 entre 2. Voy a hacer la suma de fracciones. Todos los voy a convertir. A ver, aquí hay 3 sextos, 4 sextos. Entonces, 4 sextos más un cuarto hay que convertirlo a doceavos. 8 doceavos más 3 doceavos. Son 11 doceavos. Si hay un error, me ponen en los comentarios del video. Sí, otra vez, porque aquí es por 3, 3 sextos, más un sexto, 4 sextos. Y sextos hay que convertirlo a doceavos. Es por 2, arriba y abajo, 8 doceavos. 8 doceavos. Y aquí un cuarto es por 3, 3 doceavos. Por 3 arriba y abajo, 3 más 8, 12. Entonces sí, 11 doceavos. 11 doceavos de ohms. Va ohm abajo. Y hay ohm abajo, disculpen. Y ya lo volteo. R' va a ser igual a 12 entre 11 ohm. Que en decimales esto es, a ver, espérenme, 1.09. Entonces R' es 1.09 ohms. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ah, miren, aquí muy interesante. Pónganle pausa al video y copien. ¿Ya copiaron todo? Ah, bueno. Miren, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Es lo que me gusta del Zoom, que voy a poder hacer lo siguiente. Miren, es que estas resistencias, como las sumé, se convirtieron en una sola resistencia.
se convirtieron en una sola resistencia. O bueno, voy a abarcar todo en un solo rectángulo para que me entiendan. Ahí está, para que me entiendan, ¿no? Este, esas tres resistencias se convirtieron en, en una sola. En este caso, las resistencias las represento por picos en lugar de rectángulos. En una sola resistencia, que es la R', la R' que vale 1.09 ohms. Ahí está, este es el circuito mixto, que voy sumando las resistencias y se van convirtiendo en otras. Y ya puedo ver que entre estas tres están en serie. Ahí está, están en serie. Pónganle pausa al video y copien. Si ya copiaron, entonces ya inmediatamente puedo calcular la resistencia total. La resistencia total es la suma de estas tres, R1 más R' más R5, que sería 5 ohms de R1 más 1.09 de R'. ¿Por qué le llamo ya R total? Porque ya son las últimas, ya todas están en serie. Por eso ya le llamo R total. Cuando ya no estén más, cuando ya sean todas, es R total. Más R5 que es 3 ohms. Y sumándolas todas da 8, 9.09. 9.09 ohms. Y eso es R total. Ahí está. Ya tenemos la resistencia total. Póngale pausa al video y copien. Si ya copiaron, bueno, entonces, y con esta información calculamos la intensidad total de la ley de Ohm. No se cambia la ley de Ohm, es la misma, es una ley, es algo que se cumple siempre. Una ley en ciencia, ahí sí, es algo que se aplica siempre, para todos, nadie se escapa. Aquí sí no hay corrupción, ni partidos. Aquí se aplica a todos. Bueno, entonces, intensidad total es igual a voltaje total entre resistencia total. Ya lo dije en los videos, en los anteriores, ¿no? Entonces sería 40 volts entre resistencia total, que es 9.09 ohms. Y ya, 40 entre 9.09 es 4.40. 4.40 amperes es la resistencia total. Discúlpenlo que el punto va más abajo. Disculpen aquí. Ya lo voy a dejar así. Ahí está, eso es la intensidad total. 4.40 amperes. Listo. Esa es la intensidad total. Pónganle pausa al video y copien. Si ya copiaron, entonces aquí ya puedo terminar de resolver el circuito. Es un circuito en serie y dijimos que en serie la intensidad es la misma. Chequen los apuntes, la intensidad es la misma. Por lo tanto, la intensidad en la resistencia 1 es 4.40, es la misma. La intensidad en R' es 4.40, le voy a llamar I primada, es 4.40 amperes. Y la intensidad en la 5, en la resistencia 5 es 4.40. Ahí está. Ahora lo que me falta es el voltaje en cada resistencia. Entonces, si intensidad 1 es igual a voltaje 1 entre resistencia 1, ley de Ohm, nada más le pongo 1 y 1 a todos. Despejando voltaje, ya lo había hecho antes, es intensidad 1 por resistencia 1. Y así con las demás, sería su intensidad por su resistencia, su intensidad por su resistencia. Para el 1 sería su intensidad, que es 4.40 por 5. 5 por 4.40 es 22, 22, ¿no? Exacto, de hecho. 22 cerrado. 22 volts es en la resistencia 1. El voltaje primado en esta resistencia sería esto por esto. Sería, aquí sí lo tengo que hacer en calculadora, 4.40 por 1.09 es 4.79. 4.79. Hay algo que no me está gustando acá. La suma de los tres no me va a dar el voltaje total. Espérenme, porque aquí es 3, es 12. No, sí da 15, 12. A ver, en la siguiente va a ser 4.40 por 3.
13.02, aquí son volts. El voltaje aquí sería su intensidad por su resistencia. Cuando dije 13.02, 13.2, perdón, volts. Y sumados dan, este, aquí son 17.9, prácticamente redondemos, 17.9 más 22. Ah, no, sí, sí, dan los 40, disculpen. Y dan 39.9, que es redondeado a 40. Es por los decimales que me fui comiendo. Si hacen la operación en la calculadora, son los decimales. Entonces ya calculé intensidad y voltaje en cada resistencia. Y eso es lo que se va a hacer en todos los ejercicios. A ver, pónganle pausa al video y copien. Si ya copiaron, entonces vamos a continuar. Ahora lo que sigue es, pongan atención, voy a deshacer el cambio, voy a deshacerlo. Voy a borrar este rectángulo blanco. Ahí está. Entonces, antes de borrar la resistencia R', esta resistencia R' era la suma de esas tres en paralelo. Digamos que R' es su total. Por lo tanto, como es su total, ¿qué significa? Que en paralelo dijimos que el voltaje es el mismo, el voltaje es el mismo en todos. Por lo tanto, el voltaje en cada una de estas es el mismo. El voltaje 2 sería el voltaje de la resistencia R', que ya lo calculé aquí, B', que es 4.7, porque ese es su total, ese es su total de él. No la total, sino estas tres sumadas dieron la R'. La R' que su voltaje primado es 4.7. Por lo tanto, el voltaje en cada una de estas es 4.7, perdón, volts. No, volts. 4.7 volts y 4.7 volts. Y también de la 4. El voltaje 4 va a ser 4.7 volts. Lo ponen en su esquema anterior, no encimado como yo, sino en su esquema anterior. Dejo esto porque era de lo anterior, para que se entienda. Entonces el voltaje en todos es el mismo porque están en paralelo. Y lo que falta es la intensidad. La intensidad, pues, es voltaje entre resistencia. Entonces, la intensidad 2 va a ser su voltaje, voltaje 2 entre resistencia 2. Sería 4.7 entre 4.7 es 1 ampere. Intensidad 3 sería B3 entre R3. Intensidad, que diga voltaje 3 entre resistencia 3. Ahí está. Y nada más sustituyo datos. Voltaje 3 es 4.7 entre 6, ahí sí lo tengo que hacer en calculadora. 4.7 entre 6 es 0.78. 0.78 amperes. Y el 4 sería voltaje 4 entre resistencia 4. Sería 4.7 entre 4.7, 1 de igual manera. No, no, voltaje 4, ¿cuál es? Entre R4. Es 2, perdón, es 2, estoy viendo mal acá. 4.7 entre 2 es 2.35 amperes. Y la suma de los tres me debe dar el total de la resistencia 3, que sería 4.40. 2.35 más 1, 3.35. Más 0.78 dan, de manera muy aproximada, los 4.40. Dan 4.32. Es nada más por 8 centésimos. Son los decimales que les dije que me fui comiendo. Pero prácticamente es lo mismo. Les debe faltar un décimo o dos décimos, o algunos centésimos, ¿sí? No se debe alejar mucho, sí se debe ser muy aproximado. ¿Sí se entiende? Ah, bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Ah, bueno, entonces, así es como se resuelven estos problemas de circuitos mixtos. Si tienen dudas o si no le entendieron nada, me dicen en los comentarios del video para que así, si no hago otro ejemplo, otro video de ejemplo. Ya sea en la plataforma, los comentarios ahí de la plataforma o del video en YouTube. Entonces, échenle ganas, estudienlo bien, regrésenlo si es necesario varias veces y si no le entienden de plano, me ponen en los comentarios. Échenle ganas, ustedes pueden.